Aquí. Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy estamos en nuestra clase de costo 1 y estamos en la materia registro de la mano de obra. Estamos viendo y dando continuidad a nuestra clase de la base legal para el cálculo de los beneficios, ¿verdad? Y salarios de los trabajadores. Vamos a estudiar ahorita el artículo 51 del Código de Trabajo que nos dice que la jornada de trabajo efectivo diurno no debe ser mayor de 8 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. Ok, y aquí viene una pregunta, a ver si ustedes recuerdan. ¿En qué horario se da la jornada diurna? ¿Recuerdan, jóvenes? Ahí tienen una tarea. Dice que la jornada diurna no puede exceder de un total de 48 horas a la semana. O sea, de lunes a sábado estaríamos hablando que se trabajan 8 horas. Ese es el máximo. Lo normal, ya sabemos, es que se sale el sábado al mediodía, pero la norma, ¿verdad? En este caso, el Código de Trabajo me dice que el empleador te puede exigir trabajar trabajar los 6 días de la semana durante 8 horas, máximo 8 horas diarias. Correcto. Y la jornada diurna va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o hasta las, sí, hasta las, creo que hasta las 6 de la tarde. 6 de la mañana, vamos a revisar ese artículo. 6 de la mañana, 6 de la tarde. Después dice que tenemos la jornada nocturna, serían las siguientes 12 horas. ¿Cuáles son las siguientes 12 horas? Serían de las 6 de la tarde, ¿a qué hora? Al mismo tope, ¿verdad? A las 6 de la mañana. Entonces, en ese rango de horas, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, dice que el trabajo efectivo nocturno no debe ser mayor a 7 horas por día ni exceder un total de 42 horas a la semana. Y después tenemos la jornada ordinaria de trabajo mixto. ¿Cuándo se da esto? Cuando el horario de trabajo está entre, entre los dos momentos, ¿verdad? O el diurno o el nocturno. Por ejemplo, si alguien empieza a trabajar a las 10 de la mañana, pero termina de trabajar a las 8 de la noche. Entonces ahí estaríamos ante una jornada no, mixta, porque tiene un pedazo en una parte de la jornada está en la jornada diurna y otra parte está en la jornada nocturna. En esos casos dice que el trabajo no puede exceder de 7 horas y media diarias y un total de 45 a la semana. ¿Por qué es importante tener estos elementos claros? Porque cuando yo vaya a calcular mis horas extras, entonces mi hora extra es el tiempo que se trabaja en exceso a lo que se debería de trabajar. ¿Y por qué o cuándo se dan las horas extras? Ya vamos a ver en la siguiente lámina, pero la característica importante de las horas extras es que la hora extra se paga doble. Artículo 57. Trabajo que se realice fuera de la jornada ordinaria constituye hora extraordinaria. Esta es la que llamamos hora extra. Pero no así aquellos trabajos que se realicen para subsanar errores imputables al trabajador. Si es por error del trabajador que se está trabajando hasta más tarde, el trabajador cometió un error y está corrigiendo su error, entonces en ese caso no aplican las horas extraordinarias. Es trabajo extraordinario que se realiza en los séptimos días. Séptimos días es el día de descanso, ¿verdad? Que tenemos en la semana. Feriados nacionales o asuetos decretados. ¿Qué es un asueto? El feriado nacional tiene la característica que es un día descansado y corresponde a todo el país, mientras que los asuetos especialmente son decretados, ¿verdad? ¿Por quién? Por el Ministerio de Trabajo. Y no necesariamente afectan a todo el país, pueden afectar una municipalidad específicamente. Es un día feriado, pero para una área específica dentro del país. Por cada 6 días de trabajo continuo, horas equivalentes, el trabajador tendrá derecho a disfrutar un día de descanso. A eso se le llama el séptimo día.
por lo menos con goce de salario íntegro. O sea, el día de descanso se paga como tal si hubiera trabajado. El día de descanso semanal será domingo, salvo las excepciones legales. Son feriados nacionales obligatorios con derecho a descanso y salario los siguientes: 1 de enero, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 19 de julio, 14 y 15 de septiembre, 8 y 25 de diciembre. El Poder Ejecutivo podrá declarar de asueto con goce de salario cuenta de vacaciones tanto a nivel nacional como municipal. Entonces, el Poder Ejecutivo, que es el presidente, ¿verdad? A través de su ministro de Trabajo, pueden decretar otros días adicionales a los días feriados de descanso. Esos días que son decretados pueden ser a nivel nacional o pueden ser a nivel municipal. Por ejemplo, si se fijan lo que dice el artículo 67, en Managua son asuetos el 1 y el 10 de agosto. Y en el resto de la República, el día principal de la festividad más importante del lugar según la costumbre. Esto es lo que llamamos las famosas fiestas patronales, ¿verdad? Si algún día feriado nacional coincide con el 7º día, o sea, el día de descanso del trabajador, este será compensado y el trabajador que labore se le remunerará como día extraordinario. Es decir, que si el día feriado, por ejemplo, el 25 de diciembre cae en domingo, significa que el lunes siguiente se va a dar descansado. ¿Por qué? Porque coincidió con su día de descanso. Entonces ahí tendría sus 2 días descansados. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de horas extraordinarias. Tenemos este caso del señor Mario Rodríguez, que tiene el cargo de vigilante en la empresa La Caimana, y vamos a calcular lo que a él se le debería de pagar la primera quincena de agosto del 2019. Este señor laboró el 4 y el 11. Esos 2 días del 2019 fueron domingos y esos días trabajó 8 horas. Entonces estamos hablando de día de descanso, su día séptimo. El día séptimo él trabajó 8 horas. El 1, que fue jueves, el 1 de agosto, y el 10 fue sábado. Ambos días trabajó 8 horas cada uno de los días. Su salario ordinario mensual es de 8.500. En esta empresa donde trabaja el señor Mario Rodríguez, los sábados se trabaja normalmente mediodía. Determine cuánto fue su salario devengado. Entonces vamos a hacer esos cálculos. Y tendríamos que este señor tiene el cargo de vigilante, su salario mensual es de 8.500, su salario diario 283.33. ¿Cómo hicimos para calcular este 283.33? Silvia, ¿cómo hacemos para calcular ese número, el salario diario? Silvia no está. Solo la forma, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para calcularlo? Multiplicando cuántas horas. No. A ver, otro. El salario del mes entre los días del mes. Exacto. ¿Cuántos días el mes? 30. 30, ¿verdad? Acuérdense, no importa si sea febrero, si es 28, o si sea enero, es 31. Lo voy a siempre, para hacer este cálculo del salario diario, siempre lo voy a dividir entre 30. Ahora sí, ¿y el salario por hora cómo lo calculo? Es igual, ¿verdad? Pero acuérdense, como ya tengo el salario diario, Lo del día 283 entre las 8 horas. las 8 horas, correcto. Pero acuérdense que hay 3 tipos de jornada, ¿verdad? Yo tengo que saber en qué jornada está este empleado, acuérdense. Si fuera diurna, son 8 horas. Si fuera nocturna, ¿se acuerdan cuántas horas eran? 7, ¿verdad? Si fuera nocturna, 7. Y si fuera mixta,
estaría en medio, entre 8 y 7. ¿Cuánto sería? Serían 7 horas y media, ¿verdad? En este caso, lo estamos calculando como que fuera diurno, como que fuera jornada diurna. Entonces tengo 283.33, que es el salario diario, entre 8. Pero acuérdense que debo de tener el cuidado de ver en qué tipo de jornada esté este empleado. Probablemente, si es vigilante, probablemente, ¿verdad? Esté en la jornada diurna. Pero en este ejemplo está en la jornada, perdón, nocturna, quise decir. En este ejemplo está calculado con 8 horas, con jornada diurna. Muy bien, entonces comenzamos, ¿verdad? Su salario, aquí está el mensual, 8.500. Su quincenal es la mitad, 4.250. Vamos a hacer el cálculo de la quincena. Dice que son 15 días menos el jueves 1 de agosto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sacando el jueves 1 de agosto? Porque como ese día trabajó, entonces ese día se lo voy a pagar doble. Entonces lo resto del salario normal. Repito, como este día, el 1 de agosto, el trabajo, lo quito de aquí, del salario ordinario, porque lo voy a pasar a horas extras. Le voy a pagar su día completo, que es el jueves 1 de agosto, y además le voy a pagar su hora extra. Entonces, por esa razón, le resto un día aquí. Los días a pagar son 14. 14 días por el salario diario, 283.33, y me va a dar 3.926. Ahora sí voy a calcularle la hora extra. Fíjense. El jueves 1 de agosto trabajó 8 horas, que se las voy a pagar doble. El sábado 10 de agosto trabajó 4 horas extras. ¿Por qué 4? Porque ese día, acuérdense que ese día él trabaja normal. Mediodía, sí. Entonces yo solo le pago 4 horas porque trabajó el mediodía, que ese mediodía lo trabajó de más. Ahora, tengo el domingo 4 de agosto, ese sí, el día de descanso, le voy a pagar 8 horas extra. El domingo 11 de agosto, le pago 8. Sumo todo esto, tengo 8, más 8, 16, más 8, 24, más 4, 28 horas. Multiplico eso por 2, me da 56 horas. Entonces, este valor de 56 horas lo voy a multiplicar por 35,42, que es el valor de la hora trabajada, y su total de horas extras va a ser de 1.983.33. El salario, entonces, que le voy a cancelar a esta persona por esa quincena son 3.966.67, trabajo normal ordinario, más 1.983.33, que son las horas extras que le estoy cancelando. Y entonces la suma de estas dos cosas va a ser el pago que le voy a realizar a este empleado. Seguimos. Vacaciones. Dice el artículo 76 que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de 15 días de vacaciones descansadas, continua y remunerada en concepto de vacaciones por cada 6 meses de trabajo ininterrumpido al servicio de un mismo empleador. Entonces yo tengo ese derecho. Al final yo voy a tener 15 días por cada 6 meses. ¿A cuánto tiempo tengo de vacaciones en el año, muchachos? 6 meses. ¿Cuánto tiempo me puedo ir a descansar yo en concepto de vacaciones cada año? 15 días. ¿Cuánto? Repita. Repita, que no le escuché, se cortó un poco. 2 veces al año. Sí, 2 veces al año. ¿Cuántos días en el año puede ir a descansar un trabajador? Si quisiera, ¿verdad? Tomarse todos sus días de 30. vacaciones. 30, correcto. Así es. Entonces estamos hablando de 15 días cada 6 meses y el año tiene 12 meses, ¿verdad? Entonces son 15 días por cada 6 meses en el año. Él tiene derecho total a 30 días. Dice esto, ¿qué quiere decir esto de los 15 días? Quiere decir que es obligatorio para el empleador mandarlo a descansar un mínimo de 15 días. Los otros 15 días lo pueden negociar.
Y lo que hacen algunos trabajadores es que piden que se les paguen pues esos 15 días. Algunos trabajadores. En el caso del Estado, por ejemplo, que nunca paga nada, entonces la gente descansa los 30 días. En la empresa privada, dependiendo de las necesidades, si el empleador necesita que el trabajador esté allí, entonces solo lo manda a descansar 15 días y los otros 15 días tiene que pagárselo. Entonces, el ministerio lo que quiere aquí es garantizar que la gente descanse por lo menos 15 días para que el trabajador no se queme. Porque hay empresas donde el empleador prefiere pagar todo el tiempo de vacaciones porque necesita que el empleado esté allí produciendo, ¿verdad? Entonces la ley es, aquí en este sentido, lo que hace es obligar a que al menos manden a descansar a la gente durante 15 días. Los trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones disfrutarán de vacaciones con goce de salario desde el sábado de Ramos al domingo de Pascua, inclusive del 24 de diciembre al 1 de enero, inclusive, y de 16 días más durante el año. O sea, estas son las vacaciones del Estado que son de carácter obligatorio. Todo el mundo en el Estado en Semana Santa y en diciembre van a descansar, obligatorio. Aquí no tienen opción. Veamos un ejemplo de cálculo de vacaciones. Provisione las vacaciones de Juan López. Este señor es un cocinero. En diciembre, considerando lo siguiente, salario ordinario, tiene un salario este cocinero de 12,000 y entonces vamos a ver una forma de calcularlo. Esto es dividiendo o estableciendo, según lo que dice el mismo Código del Trabajo, de que las personas tienen derecho a 2.5 días de vacaciones por cada mes laborado. ¿Cómo llegué a este número? Si tengo que dividir 15 entre 6, si yo divido 15 días, ¿verdad? Entre 6 meses, me va a dar 2.5 días para cada mes. Esto es lo que tiene derecho por mes el trabajador, por cada mes laborado. Entonces veamos aquí el cálculo. Cargo, cocinero, está mal escrito. Salario mensual, 12,000. Salario diario, 14,000. Perdón, salario diario 400, salario por hora 50. Entonces, este señor tiene vacaciones 2.5 días ese mes, entonces voy a multiplicar 2.5 días por ¿cuánto? ¿Cuánto vale cada día de salario de esta persona? 400. 400. Entonces, 2.5 por 400 va a ser igual a 1,000. Después tengo aquí una segunda forma de calcularlo. Este sí lo hago, ¿verdad? Considerando 2.5 días por cada mes. Otra forma de hacerlo es, tomo el salario, que en este caso son 12,000, y simplemente me voy y lo divido entre 12 meses. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Dice que a alguien se le van a dar, ¿cuánto le vamos a dar? Le vamos a dar un mes por cada año trabajado. Entonces, 1 entre 12. Entonces, tengo un salario mensual de 12,000, lo divido entre 12, que es la proporción de salario, y eso me va a dar el valor de las vacaciones, lo que correspondería a las vacaciones. Este valor significa que es un gasto para la empresa, porque es un valor que él asume que le va a pagar al trabajador independientemente que llegue o no a trabajar, ¿verdad? Porque estamos hablando que es un beneficio. Entonces, tenemos ahí dos formas de calcular las vacaciones. O multiplico 2.5 días por el valor del salario diario, ¿verdad? O tomo el salario del mes, el salario del cocinero y lo divido entre 12. Entonces, tengo dos formas ahí. Artículo 81. Aquí hay una definición de salario. ¿Qué es salario? Dice, la retribución que paga el empleador al trabajador en virtud del contrato de trabajo o relación laboral. Es lo que es el pago, ¿verdad? Acordado entre las partes. El salario se estipulará libremente por las partes, pero nunca podrá ser menor que el salario mínimo legal. Entonces, en el gobierno tenemos una comisión, ¿verdad? Donde hay representaciones de los empleados y cada cierto tiempo se reúnen para definir cuánto es el salario mínimo. Nadie puede contratar a ningún empleado por debajo del salario mínimo. Y tenemos salario mínimo por sector.
Tenemos, por ejemplo, el salario mínimo para el sector financiero, la gente que trabaja en los bancos y instituciones financieras. Tenemos el salario para el campo, tenemos el salario para lo que es la industria y tenemos el salario para el sector comercial. Entonces, cada uno de ellos está estipulado cuánto es el salario mínimo que le puedo pagar yo a un trabajador. 83. Las formas principales de estipular el salario son por unidad de tiempo, cuando solo se tiene en cuenta el trabajo realizado en determinado número de horas o de días sin la estimación de sus resultados. Generalmente nosotros, la gente que trabaja en el Estado, que tiene un cargo fijo, ¿verdad? Tiene un salario de esta naturaleza. O sea, yo te pago un salario en el mes independientemente de lo que hagas. Yo te doy unas tareas, pero, o sea, no está definida por cuánto hagas, si haces menos o si haces más. Veamos su contraparte, que es el salario por obra. Este es el trabajo básicamente que se hace en zona franca o que se hace en fábricas en general. Entonces yo te voy a pagar por cada pieza que vos hagas. Por ejemplo, en la zona franca, si fuera en el sector textil, entonces estaría hablando de que por cerrar pantalones, por poner zipper, por pegar suelas en el calzado, en los zapatos, ¿verdad? En esos casos yo te voy a pagar un valor por cada una de las unidades de trabajo que vos termines. Si vos trabajas más, ganas más. Si trabajas menos, ganas menos. Mientras que en el anterior, por unidad de tiempo, yo lo que te pago es por estar 8 horas durante 5 días a la semana o 5 días y medio a la semana, y hagas más o hagas menos, yo te voy a pagar siempre el mismo salario fijo. Por último, tenemos el salario por tarea. Generalmente, en el salario por tarea es el que se trata o el que se tranza, ¿verdad? Principalmente en el campo. Estamos hablando si me vas a cortar una manzana de café, si me vas a, a chapodar, ¿verdad? El monte, la hierba, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de que se paga por tarea. Ya tenemos 3 formas para el cálculo del salario. Salario ordinario es que se devenga durante la jornada ordinaria en el que están comprendidos el salario básico, los incentivos y las comisiones. Y el salario extraordinario, que ya lo habíamos comentado, es el que se devenga en la hora extra, o sea, lo que pago después de mi hora, de mis tiempos, ¿verdad? Previsto ordinario. Todo trabajador tiene derecho a que su empleador le pague un mes de salario adicional después de un año de trabajo o la parte proporcional que corresponda al periodo de tiempo trabajado mayor de un mes y menor de un año. ¿Y este cómo se le llama? Se le llama 13º mes o conocido también como el aguinaldo. Pues su nombre técnico que está en la ley es 13º mes. Se entiende por salario adicional o 13º mes la remuneración en dinero recibido por el trabajador en concepto de salario ordinario conforme este código. Traducido en otras palabras, yo voy a pagar el salario, ¿verdad? Que le voy a llamar 13º mes sobre el salario básico. Aquí yo no voy a tomar en cuenta horas extras, ni voy a tomar en cuenta incentivos, ni otro tipo de valores. Me voy con el salario base. El salario adicional anual o 13º mes se pagará conforme el último mes de salario recibido. O sea, si a mí me pagan, que es lo normal, ¿verdad? En los últimos días de noviembre o en la primera semana de diciembre, entonces a mí me van a pagar un mes de salario que tiene que ser igual al salario de, en este caso, sería el salario de octubre, el salario mensual de octubre. Salvo cuando se vengare salario por comisiones, obra, al destajo y cualquier otra modalidad compleja. En estos casos se pagará conforme el salario más alto recibido durante los últimos 6 meses. Fíjense, entonces yo voy a agarrar los últimos 6 meses como yo estoy, por ejemplo, los vendedores, ¿verdad? El vendedor gana por comisión. ¿Sobre cuál de los 6? Y nunca va a vender exactamente lo mismo todos los meses. Entonces, de los últimos 6 meses, ¿cuál es el mes que yo voy a agarrar para pagarle el aguinaldo? El que haya sido más alto. El 13º mes deberá ser pagado entre los primeros 10 días del mes de diciembre de cada año o dentro de los primeros 10 días después de terminado el contrato de trabajo. Esto es cuando el contrato termina, qué sé yo, en mayo, en abril, en un mes que no es diciembre, ¿verdad? Ni noviembre. Entonces, en esos casos, yo voy
a pagarle 10 días después de que el contrato se terminó. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Tenemos un supermercado, dice, que quiere provisionar el 13º mes de su nómina. ¿Qué significa provisionar? Significa contabilizar la deuda que corresponde por el concepto del 13º mes, que lo tengo que venir provisionando mes a mes. Y entonces dice aquí que tengo el departamento, esta es la nómina, tengo salario ordinario. ¿Y cómo hago el cálculo del 13º mes? Agarro el salario ordinario y lo voy a dividir entre 12. Si se fijan, es exactamente igual como hago el cálculo de las vacaciones. Agarro el salario de vengado básico y lo voy a dividir entre 12. El valor que me di aquí es la deuda que yo tengo de aguinaldo, y esta deuda es un pasivo y va a estar ahí ese pasivo hasta que llegue la fecha en que yo realice el correspondiente pago de la nómina. Esos son los elementos básicos. Hay muchas cosas muy importantes, ¿verdad?, que hay que considerar dentro de lo que es la ley laboral, pero en el código, puntualmente el código de trabajo. Pero ahorita vamos a abarcar hasta ahí, que son los elementos que a mí me interesa que ustedes conozcan para efectos de la nómina. En un minuto se nos va a acabar este tiempo. Vamos a seguir para que estén pendientes, ¿verdad? Y por favor, no se me vayan. Me interesa mucho que estén en este segundo bloque, porque a continuación voy a explicar cómo calcular la nómina, ¿verdad? Y este es el tema que es lo que voy a evaluar. Entonces, me interesa, por favor, que se vuelvan a conectar en cuanto se acabe esta transmisión, que falta ahorita menos de un minuto. Ok, ahora vamos a conversar sobre el INSS. ¿Qué es el INSS? Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. ¿Qué es el INSS? El INSS es una institución que supuestamente su propósito es velar por los trabajadores. ¿Cómo? Dice, su misión es proteger a los trabajadores